para informarles que estamos comenzando nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar las maniobras de aterrizaje y en nombre de toda la tripulación, nos gustaría advertirles que están ustedes por desembarcar en un país complicado. Como suele decir la población local, este país es un quilombo. Incluso hay quienes dicen que es un país de mierda. La gente habla fuerte, insulta, es políticamente incorrecta y a las cartas les gusta jugar un juego donde gana el que miente mejor. Son arriesgados, se la juegan, se la juegan en serio. Cantan retruco con un 7 de bastos y encima te ganan. Por su propia historia están acostumbrados a caerse y a levantarse permanentemente, pero al mismo tiempo tienen esa capacidad incomparable de convertir el dolor en arte. En su propia Constitución Nacional dice que invitan a todos los hombres del mundo a habitar su suelo. Pero cuidado, porque la mayoría de los que llegan no se quieren ir nunca. Muchos de ellos quizás no lo vean así, o quizás les parezca exagerado esto que estoy diciendo. Pero como su capitán me veo en la obligación de informarles, señores pasajeros, que están por llegar al mejor país del mundo. Disfrútenlo, vívanlo, recórranlo de punta a punta. Pero háganme caso con esto. No traten de entenderlo. La Argentina no se entiende, se vive. Y eso no es poca cosa. Bienvenidos al mejor país del mundo. Les deseamos que disfruten su estadía. Don't get if it hurts. Viajar en el tiempo a aquella época que se enamoró, acá están descansando los restos de José de San Martín, el máximo prócer de nuestra historia, no solo para Argentina, también para Chile y Perú, porque él fue quien lideró la campaña independentista. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Sí, el primero, ese. ¿No querés venir, Carlitos? O sea, Mira, mira, mira. ¿hace un canal especial para ellos? Es la piedra conocida como la piedra de transmutación. Transmuta todo lo que es la energía negativa en positiva, digamos. Sirve mucho como piedra antiestrés y contra la ansiedad. La gente la suele colocar debajo de la almohada para conciliar mejor el sueño, por ejemplo. Selenita es relajante, se usa mucho para lo que es meditación. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Boludo and pelotudo are two key words if you ever go to Buenos Aires. They are insults. Boludo is softer and friendlier. You can say it without being offensive, even affectionate. For example, to a friend, you can say, "Che, boludo." It's as a greeting. Then there is pelotudo, another insult, but this one is heavier. It also means you have big and heavy balls, but it is clearly much more aggressive than boludo. The sound alone is more aggressive. Pelotudo. Salud, Carlitos. Ya, se descompuso, ¿viste? Se descompuso. No, no toques ahí, no.